María Ángela, tú tienes además 2 exmaridos, 2 divorcios. Yo también, Sí. fíjate. Y te casaste muy jovencita la primera vez, Me casé ¿no? muy joven. ¿Como a Me los casé 20? muy joven a los 20 y me separé a los 24. ¿Y por qué te casaste tan joven? No sé, Enamorada. no sé. No podría decir eso. No, muchas veces lo pienso y no encuentro como una razón. Pero bueno, digamos, yo ahí mismo empecé a entrar a la universidad. Estaba hasta ahora empezando a estudiar. Pero lo que sí tuve muy claro fue en el momento en que dije esto no va y no va y aquí es mejor que se termine y se termine ya. Entonces fue Y sin como hijos. sin hijos, sin hijos. A mí me pasó lo mismo. Yo Sí. también me casé y en un momento dije, bueno, o sea, este matrimonio, pues no, No. me separé y chao. Sí. Pero es una decisión difícil de todas formas, Pues separarse. sí, porque además está uno muy joven y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero el tema de los papás era duro. A mí me pareció duro. La mitad del tiempo estuve pensando es cómo les digo, qué hago, cómo les explico. Y bueno, yo vengo de una familia, sobre todo de un papá conservador. Claro. Entonces esto era, no, usted decidió casarse y el matrimonio es para siempre y se queda allá. ¿Y tú te casaste vestido blanco, Sí. largo, cola, todo eso? Sí, digamos un vestido muy particular porque era como mexicano, no era como con bordados así, pero sí, blanco, Sí, todo, con todos los juguetes. con todos los juguetes. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Le dijiste al papá, me voy a No, separar? ¿O le cómo dije fue? a mi papá, pues les dije a los dos y entonces mi papá, su reacción fue, no, el matrimonio no es así como cuando uno se aburrió y se va, no se separa y se devuelve para su casa, porque yo llegué con una maletica por la mañana a la casa de mis papás y mi mamá no, mi mamá totalmente distinta. Después de que él se fue para la oficina, me sentó y dijo, bueno, cuéntame, y le dije, no, por esto, y me dijo, no, quédate, y ya. Y él nunca me preguntó nada más, mi papá, Tu papá. nunca. O sea, mi mamá organizó el tema. ¿Y a ese exmarido nunca lo volviste a ver? Nunca. Nunca más. Nunca. Increíble cómo pasa eso en la vida, ¿no? Sí, que uno nunca. puede trasegar de un matrimonio, que es una construcción de futuro, al olvido. Al olvido, total, eso sí, eso no está en mi cabeza. ¿Y el segundo matrimonio? El segundo matrimonio sí me casé muy enamorada, es el papá de mi hijo. Sí, por diferentes circunstancias de la vida que nos tocó vivir cosas duras y difíciles, se nos dañó. Y bueno, ahí sí, muy triste. Yo lo quise mucho y bueno, y es el papá de mi hijo, tengo una muy buena relación con él, eso sí, es bien, es perfecto. ¿Ahí ya habías hecho carrera pública o no? Ahí estaba en la Cancillería, sí. Era secretaria general de la Cancillería. Ahí ya había empezado a trabajar con Rodrigo Pardo en la Cancillería. Pero ahí hasta que un día mi hijo, y no creas, era como un cargo de conciencia decir y él que no estuviera con su papá. Pues su papá se casó relativamente rápido después. Y entonces un día mi hijo me dice, le nació un hermanito y estaba súper feliz. Y entonces me dice, bueno, menos mal que tú te separaste de mi papá, o si no, mi hermanito no existiría. Y ahí dije, listo, ya. Perfecto. Quedé tranquila. ¿Pero fue infiel? No. Fue simplemente un matrimonio rápido. No, fue un matrimonio, sí, un matrimonio que muchas situaciones que nos tocó vivir difíciles. Y bueno, y ahí como que no pudimos como volver a la normalidad. Pero no fue infidelidad. María Ángela, ¿cómo lidiaste? Porque tú eres una mujer que ha sido súper exitosa en la vida pública y has tenido pues unos cargos muy relevantes, ¿no? Para el servicio, no del gobierno de turno, sino del Estado colombiano. ¿Cómo ha sido lidiar la maternidad, la responsabilidad del trabajo, las ambiciones personales, ese equilibrio, cómo lo has manejado? Pues mira, la mayoría, por no decir que casi todo el servicio público que hice estuve sola con mi hijo, porque yo ahí nunca tuve una relación después o dos, pero relaciones que no, digamos, que nunca le quitaron el tiempo a mi hijo y que podía, digamos, al mismo tiempo el tema público. Y mucha dedicación a mi hijo, los fines de semana, por ejemplo. Vivimos en Venezuela, cuando yo fui embajadora en Venezuela, estábamos los dos solos. Vivimos en París, cuando yo estaba en la embajada, vivimos en Nueva York, cuando estuve en la embajada de Nueva York, y yo ahí estaba sola también. Entonces era como que trabajaba mucho,
pero me organizaba para poder estar con él, tipo desde las 7 de la noche, si tenía comida, pues iba más tarde, y los fines de semana en su totalidad. El día que mi hijo se fue a la universidad, pues ya estaba grande, un día dije, bueno, a mí qué me gusta hacer un fin de semana, porque como era totalmente en función de él, Claro. un apasionado de los animales. Entonces íbamos a todos los zoológicos que te puedas imaginar, en todas partes del mundo. O sea, me conozco todos los zoológicos porque era como su gran pasión. Entonces, sí, cuando él ya no estaba, yo decía, bueno, ¿y a mí qué me gusta hacer los fines de semana? Porque, claro, porque pues, fue una dedicación. Y eso hizo que compensara un poquito ese cargo de conciencia que uno siempre tiene, es que de demasiado trabajo para poder educar y estar con un niño y acompañarlo y pues ¿no? Es que eso estar te iba a preguntar, presente. Porque uno siempre tiene como una... Siempre, pero eso lo acompaña una culpa, siempre, ¿no? Siempre. Y lo acompaña. Sí, totalmente, totalmente. Lo logré compensar con los fines de semana, porque como no tenía pareja, pues eso hacía también una cosa más fácil. Si yo hubiera tenido pareja en esa época, yo me imagino que me enredaría todavía más. Claro. Pero aquí no. Estaba sola, tenía mucho trabajo, trabajaba mucho, pero siempre tuve el rato y los fines de semana para Antonio. Para estar con él. Para Antonio tiene que como 30. 32. 32. Se casó hace año y medio, ya. ¿Y Antonio se fue del lado tuyo? Antonio se fue, bueno, fue como 2 momentos. Cuando yo volví de la embajada de Nueva York, que tú renunciaste, sí, me acuerdo, ¿no? Me ofreció el presidente de la CAF abrir la oficina en la Argentina. Entonces estuvimos como un año acá en Bogotá y ahí le dije, bueno, nos vamos para Argentina y me dijo, no, vamos, no. Ya, es suficiente. Suficiente, él tenía que tendría 15 por ahí. Me dijo, no. Y ahí pensamos los dos, y yo estoy convencida que era muy bueno que pudiera vivir con su papá y con su hermano. Y que viviera, pues que los viviera, porque Antonio realmente con su papá pues casi no había vivido. Claro. Eso fue durísimo, de lo duro que me pasó. ¿Y él se quedó? Y él se quedó. ¿Y él se quedó acá y yo me fui para Argentina. ¿Y qué le pasa a uno? Venía cada 15 días, ¿no? Claro, pero sí. Me imagino, pues no sé cómo sea porque no lo he vivido, pero durísimo, ¿no? Fue muy duro. Fue muy duro. Él estaba muy contento, entonces eso me daba tranquilidad, muy contento de estar con su hermanito, de estar con su papá, ¿no? Como pues era novedoso también para él. Tenía 15, 16 años, que también parecía bueno pues que su papá estuviera más presente en su día a día. Yo venía bastante porque además coincidió con algo muy triste, fue un Alzheimer de mi papá. Entonces ahí yo venía fácilmente de viernes a lunes, 2 veces al mes, y Antonio iba un fin de semana al mes. Entonces nos veíamos 3. Claro. Realmente eso, y fue en vacaciones y Semana Santa, y cada vez que se podían como 3, 4 días, iba a Buenos Aires, le encantaba Buenos Aires. Entonces, pues ahí estuvo, fue difícil, pero pues ahí lo llevamos. ¿Y cómo fue, digamos, encontrarte en esa soledad? ¿No? Porque uno cuando está súper ocupado, que tiene los hijos, que tiene un montón de cosas, pues nunca reflexiona sobre qué es lo que quiere, lo que me decías ahora los fines de semana. ¿Cómo soy? Me pasan estas cosas, soy vulnerable, no soy. ¿Qué aprendiste de ti en esa época? Bueno, aprendí a estar conmigo misma mucho. Me dediqué a tejer. Todos los fines de semana tenía una amiga allá en Argentina que era una maravillosa tejedora. Y aprendí un montón de cosas del tejido que son de cómo logra que tu mente se desprenda de todo tipo de pensamientos. No es como leer, que a veces uno está leyendo, pero no, atrás se le vienen cosas que piensa. En el tejido no. Es como una meditación. Y hay toda una historia alrededor del tejido. Claro. Entonces, bueno, me dediqué. Los sábados a veces salía, me encantaba comprar una revista y un periódico y sentarme en un café ahí en Buenos Aires, me lo leía. Y me entraba a la casa muchas veces y tejía de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, que me iba para un cine con alguien o a teatro. ¿Qué tejías? Sacos, sí, sobre todo sacos. Bufanda, ropa. Súper tejedora. De pronto decía, usted no quiere un saco, le va a tejer un saco. ¿Qué color quiere? Y ahí le daba. Y tenía esta amiga mía, pues que era como la profesora del tejido y la acompañante del tejido también, muchas veces juntas, o yo me quedaba sola. Pero eso, por ejemplo, encontré un súper relax en eso, porque no creas, cuando uno tiene
siente ese cargo de conciencia de que tengo un hijo que está solo, que tiene 15 años, que me necesite, yo aquí por trabajar y por seguir, ¿no?, esta carrera de querer hacer cosas, pues es difícil. Entonces también hay que buscarse como su ladito.